Advertencia. Lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 59 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM. Y ojo, cambiamos de nombre, ¿eh? Desde ayer ya no nos llamamos Santiago Televisión, así que olvida lo que acabo de decir, nos llamamos TV USACH, Canal 50 de la televisión abierta, y también a lo largo de todo Chile nos puedes seguir por TV USACH conectando a través de Zapping y Mundo Pacífico. Y de hecho, si es que no nos ves en vivo, porque la verdad es que el mundo cambia, hoy día todo es on demand, todo en Netflix, todo grabado, bueno, los fines de semana tenemos repeticiones, de lunes a viernes también a las 7:30 de la tarde, e incluso nos puedes encontrar por YouTube y en Spotify para revisar todos los capítulos que hacemos de lunes a viernes completamente en vivo. Una pregunta, ¿te parece, para empezar activando la cabecita, porque es temprano y de repente el café no basta? ¿Por qué los colores del arco iris se ven en ese orden? ¿Y quién decidió que el arco iris tiene exactamente 7 colores? Porque cuando uno ve un arco iris real, los colores no están claramente divididos como en el típico dibujo. Es más bien como un degradado de muchos colores que se van fundiendo unos con otros. Entonces, ¿quién dijo que eran solo 7 y por qué siempre en el mismo orden? Bueno, primero, el orden de los colores nunca cambia por razones físicas. Lo que pasa es que cuando la luz blanca entra en una gota de agua, se refracta, o sea, cambia de dirección, sea como para todos lados, ¿no? Y las longitudes de onda más largas, como los colores rojos, se desvían menos al entrar y salir del agua. Entonces, sale de la gota más rápido y en un ángulo más como disparado para arriba. Por eso vemos el rojo en la parte superior, en la parte exterior del arco iris. En cambio, el violeta, que tiene longitudes de onda más corta, queda al interior, porque se demora más en salir de esta gota de agua. Lo curioso es que en su momento Newton solo había identificado 5 colores: rojo, amarillo, verde, azul y violeta. Después agregó el naranja y el índigo para llegar a 7. Pero es porque estaba obsesionado con el número 7, no había una mayor razón detrás. Esto es real. Para Newton el 7 era mágico, representaba la totalidad. 7 notas musicales, 7 días de la semana, 7 planetas conocidos, de hecho, en su época. Entonces quiso que los colores se correspondieran con las notas musicales, por decirlo así, que se correspondiera con este 7 armónico. Literalmente forzó la división en 7 partes para que encajara con su visión del universo, y hoy día estamos todos rayando la papa con que son 7 colores del arco iris. Pero la verdad es que el espectro de luz es continuo. Hay millones de frecuencias diferentes, no solamente 7 categorías. En todo caso, igual hay excepciones al orden del arco iris. Por ejemplo, el fenómeno del arco iris secundario, que aparece encima del primario, pero con los colores en orden invertido, como si el arco iris se mirara en un espejo. Mientras nosotros le sacamos una fotito, porque son tan bonitos, ¿cierto? Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos, esa es la idea de tener redes sociales, interactuar en @TVUSACH, @DiarioUSACH, DiarioUSACH, ya la dije, sí, @USACH oficial. Todas esas redes sociales son importantes porque si las tenemos, la idea es interactuar. Y de hecho subimos cotidianamente preguntas con respuestas de expertos, como por ejemplo esta última que subimos el día de ayer. ¿Cómo es el cerebro de los millennials? Responde la experta. Los millennials hemos vivido cosas que la generación Z no las vivió, y tampoco los anteriores, que son la generación X, que son aquellos que nacieron antes del 81. Por ejemplo, nosotros los millennials vimos la transición entre, por ejemplo, usar el teléfono con la ruedita a pasar a tener un iPhone. Vimos la transición en muchos países latinoamericanos entre la democracia y la dictadura. Entonces, todos esos factores van definitivamente moldeando tu cerebro.
Y por eso tenemos características muy particulares. Somos como la crema de la galleta. Estamos entre, ¿será que nos tenemos que comprar el terreno y la casa para toda la vida? ¿O será que me voy para los Centennial y vivo la experiencia y me tomo un año sabático y viajo por el mundo? Entonces, eso hace que seamos una generación muy autocrítica, que seamos una generación que tiene más educación y más información que nuestros padres, que tiene también más capacidad adquisitiva, pero que también es muy ansiosa, muy autocrítica y muy autoexigente. Parte de las preguntas que hacemos a diario en nuestro programa, otras son, por ejemplo, ¿la guerra es necesaria? Y hablamos con un filósofo sobre el tema. ¿Se debería legalizar, por ejemplo, arrendar el útero? La maternidad subrogada, que es algo que muchas veces pasa bajo nuestras narices, hacemos como que no ocurre y de repente regular ciertas cuestiones hace que también eso signifique en mejores derechos para las personas que pasan por aquello. ¿La marihuana mata neuronas? Esa y otras preguntas, no te va a dar la respuesta acá porque la idea es que vaya a las redes sociales a revisarlas y generan harto comentario, como por ejemplo los comentarios que dejaron ahí en este último reel sobre el cerebro de los millennials. Vamos a verlos, ¿te parece? Por las pantallas de TV USACH, señal 50 de la televisión abierta. Somos la última generación que sabe de lo que habla, dice alguien ahí, que lucha por lo que quiere y que se diferencia del resto. Mucho dolor de estómago y ansiedad. Eso es lo que nos identifica, dicen en los comentarios. Es verdad. No, pero yo creo que también que el tema de la ansiedad es transversal a la generación. Es transversal. O sea, estamos... Y si le queremos echar la culpa a alguien, el sistema que nos rige, ¿no? Trabaja, produce, no puedes descansar, te sientes mal, tú eres tonto, tienes que trabajar, vacaciones, tienes que volver a trabajar. Siempre trabaja, estar arriba de la pelota. Eso no es humano. ¿Cómo no vas a estar ansioso todo el rato? Naturalmente. La única manera de no estar ansioso sería irse a retirar al cerro, a la punta del cerro, no trabajar, criar vacas. Pero ahí nos estresaríamos porque no tendríamos plata para pagar las cuentas a fin de mes. Mira, si no es como escapar de alguna manera. Y otro comentario que ponen ahí. Hay que puro relajarse, cabros. Tranquilén. Claro, este viene más como del budismo, ¿no? Así como fluyan, nomás fluyan. Se está incendiando el mundo, como ese meme del perrito y está como lleno de incendio alrededor, ¿no? Ya, claro. Fluyan nomás, fluyan con el dolor, fluyan con la ansiedad. No se cuestionen por ser ansiosos. Seguimos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre adicciones, un enfoque que se llama del buen trato y después vamos a ir a derivar en ciertos aspectos puntuales, por ejemplo, qué pasa en la minería y en otros lugares con el consumo de drogas. Lo vamos a hablar con Roxana Vega y Daniel Pinto, investigadores del Centro Walnut. Roxana, Daniel, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. ¿Todo bien? Todo bien. Nuestro Todo público, bien. mira, les dio un aplauso ahí, gigante. Gracias. Público virtual imaginario. Oigan, chiquillos, ¿qué es esto de que la cultura del buen trato? Como para partir haciendo un contexto y más que preguntarle y que me definan el buen trato, voy a hacer la pregunta al revés porque yo creo que a veces queda mejor así, más aclarado. ¿Qué sería la cultura del mal trato? Como en oposición a la cultura del buen trato para el abordaje de adicciones. Bueno, justamente en relación a lo que acababas de decir anterior, de la ansiedad que vivimos en una cultura ansiosa. En esta cultura viviríamos desde el maltrato. En la cultura que te exige más de la cuenta, que te enferma, que te estresa, que te tiene muy ansioso. En una cultura que nos cuesta mirarnos, reconocernos y cuidarnos. Estaríamos viviendo en una cultura del maltrato. Y de hecho, Iván, el buen trato surge del maltrato. El buen trato es una mirada mucho más humanista, donde hay respeto hacia el otro, donde tú eres importante y yo soy importante. Y desde ahí empezamos a construir, desde la importancia de nuestro ser, empezamos a construir todo en beneficio nuestro y no en contra nuestro. Claro, pero cuando se aborda el tema de las adicciones, ¿cuáles suelen ser pecados, por decirlo así, en los que se incurre por no considerar esta perspectiva del buen trato? Y algo común, porque supongo que el maltrato es algo que vemos cotidianamente en muchas personas con consumos problemáticos, ¿no, Daniel? Claro, a ver, hay que pensar que los tratamientos de adicciones comienzan desde lo más común que se conoce. Son tratamientos que vienen, por ejemplo, desde República Dominicana, en donde implica personas que tienen consumo problemático, pero también tienen temas delictuales. Entonces comienza a haber un tratamiento que tiene que ver más cognitivo-conductual, que es lo que más se conoce. En tanto hay consumos problemáticos, pero también hay ciertas situaciones de socialización callejera que van haciendo de que los tratamientos vayan siendo punitivos, vayan siendo castigadores, con refuerzos negativos a las personas que
no solo consumen porque sí, sino también tienen otros aspectos. Y esto se comienza a instalar, yo te diría, hace más de 20 años acá en Chile, y esto implica justamente de que los tratamientos en sí son, por ejemplo, desde descargas de terapeutas hacia usuarios que consumen, medidas muy autoritarias desde que están... De hecho, Daniel, lo que está ahí, perdón que te interrumpa, pero escuché a un psicólogo, de hecho lo pueden seguir en Instagram, se llama @psicología callejera, lo pueden encontrar. Sí. Y es un psicólogo que es ex reo y pasó por un consumo de pasta base adictivo y problemático, Claro. y él cuenta su historia, cómo también pasar por esta cultura del maltrato lo inspiró a él desarrollar una psicología comunitaria distinta, y él contaba cosas como esas que a mí me parecían de película de terror, pero parece que es muy real, que le tocó ir a un centro de rehabilitación que había fundado, no sé cuál es, no sé si es excepcional o no, no vamos a entrar en detalle, pero Claro. un psiquiatra con una monja y otro más. Eran 3 personas, pero me acuerdo que estaba la monja, y yo creo que eso es importante porque la moral, la culpa, ¿no? Y él decía que a los jaleros, a los adictos a la cocaína, llegaban y le decían, oye, ¿te gusta jalar? Toma, acá tenía harina. Y le tiraban en la cara harina para humillarlo. Exactamente. Y yo digo, ¿qué es eso? O sea, ¿en qué, dónde, ¿por qué? ¿Por qué un profesional que aborda clínicamente algo hace una humillación, que haría un bully en el colegio, ¿no? Claro, incluso es más, Iván, el hecho, por ejemplo, de pensar de que ojalá fuesen todos profesionales quienes atienden a personas que padecen consumo, que esta es una enfermedad Eso y que no lo son. todavía socialmente no entendemos muchas veces, sobre todo cuando hablemos de minería, el estigma de una persona que consume es que los tratamientos que hoy día más prevalecen son personas que llevan más tiempo de tratamiento haciendo terapia a quienes llevan menos tiempo de tratamiento. Y ahí hay un dejo de no profesionalizar un trato, entender que las personas son particulares, que tienen patrones de consumo distintos y, o sea, desde ahí podemos comenzar ya a mirar que ahí pueden haber malos tratos, pueden haber descargas emocionales que no van en beneficio del propio paciente. En sí. Oye, Roxana, ¿y cómo puede ser o cómo podríamos convencer a alguien, supongamos, que está viendo este programa y es de la vieja escuela, ¿no? Que cree que a través de la culpa se soluciona el tema de la adicción? Porque esa persona probablemente dirá, no, yo tengo un primo que se metió a un centro de rehabilitación así y sabes que la pasó horrible y nunca más volvió a la droga, ¿no? Como justificando a través de un resultado todo el proceso probablemente hasta traumático que pasó a esta persona. ¿Por qué no basta con que el resultado sea efectivo y por qué sería mejor una cultura del buen trato? Completamente. Mira, si tú, una persona que está dañada, que está en consumo de adicción, que ya viene con un maltrato personal, ¿cierto? Eso es lo otro. Sí. Claro, entonces que el tratamiento sea con maltrato es como una revictimizar. Entonces, en vez de sanar, ayudar en este cambio de identidad, que sea una identidad, no yo soy un adicto, sino que yo tuve una enfermedad y yo soy otra cosa, yo no soy el que se identifica con la enfermedad. Claro, si tú quieres tener un cambio, que dejas de consumir, pero estás con depresión, la depresión terrible, o no sales de la casa o te pones a engordar porque hay cambio de adicción en otra sustancia, te puede servir quizá un tratamiento más punitivo, el castigo desde la culpa, como dices tú, ¿cierto? Pero es una elaboración muy infantil, porque la culpa y todo el pensamiento más punitivo es un pensamiento de un niño operacional, preoperacional, 11, 12 años, donde no tiene una moral autónoma. Entonces, ¿qué es lo que pretende Walnut, que es el centro de rehabilitación en Chile, el primer centro que trabaja desde el buen trato? Es un cambio de identidad, que la persona suelte ese disfraz que tenía, que le quedaba ya chico, que le generó sufrimiento. Esa historia, ¿no? Esa historia que se contó a sí misma, yo creo también. Esa historia que la puede traer de generaciones, 3, 4 generaciones atrás. Quizá un tatarabuelo tenía adicción y le llegó toda esa herida a él y se fue construyendo. Entonces es una prisión. Y liberar a la persona de esa prisión condicionada que tiene es un trabajo muy bonito. Y desde el amor transforma. Desde cuando tú te quieres y tú te aprendes a cuidar y a querer, no te dañas. Entonces, por eso mismo, el gran desafío de todo es lo primero que estabas hablando tú, que me gustó mucho, que se lo decías del tema de la ansiedad, y que tan lindo lo dijiste. Vivimos en una sociedad enferma, una sociedad que te lleva al consumo,
consumo a comprar, consumo a tomar, a tener más, todo lo que es tener más. La adicción es muy grande, es un paraguas muy grande, comportamentales. Piensa que, y aquí te lo digo, porque yo te veo a ti que eres bien curioso en esto y nos vaya a ayudar harto a divulgar, que hay algo que no me gusta decirlo, pero lo tengo que decir por la responsabilidad. Somos todos bien adictos en muchas cosas. Solo basta que miremos nuestros hábitos. No solo son sustancias, también son... comportamiento, Exacto. pensamiento. Mira, toda conducta, hábito tóxico que tú tengas y que te das cuenta que ya no te está haciendo bien y lo sigues repitiendo, eso es una conducta, un acto Hasta las cirugías compulsivo. estéticas pueden ser una adicción para algunas personas, digamos, Tal y no es cual. una sustancia ilícita. Completamente, completamente. Exactamente. Esa es la Claro. idea. Entonces, Oigan, antes de ir al tema de la minería, me entró la duda, porque el centro se llama Walnut. Walnut. ¿Tiene algún simbolismo, algún significado? Porque significa nuez o nogal. ¿Qué tiene que ver Walnut con Mira, su abordaje? bueno, todo es por algo. El centro está lleno de nogales. Ah, ya. Sí, y la nuez walnut de nogal es el símbolo nosotros tenemos el símbolo de la nuez como nuestro símbolo, es como el cerebro, Ah, claro. la adicción como una enfermedad del cerebro y que de alguna manera la persona sale de este cerebro enfermo en la rehabilitación. Bueno, y walnut también en la flor del cambio, en esencia floral. Entonces hay todo un tema muy bonito con el nombre. Oye, Daniel, hagamos entonces un diagnóstico como del problema y su magnitud, para entrar ya en el tema de la minería. ¿Qué hace que la minería sean sectores, o más, después vamos a entrar en eso, qué hace que sean tan propensos, que yo creo que es una pregunta muy importante también. Primero el diagnóstico, ¿qué está pasando en la minería con el consumo de drogas? Bueno, hay algunos estudios que están desde Global Partner, por ejemplo, que hace unos estudios arrojando que gran porcentaje de minería está puesta en el consumo problemático, en tanto se generan, por ejemplo, screeners, que son dopaje, a trabajadores dentro de minería, y hay ahí se arroja un porcentaje no menor respecto de doping positivos. Y en ese sentido, a mí la verdad es que más que hablar del porcentaje en sí, dato bruto, estos datos son cifras bien negras. En tanto hay que mirar que... Negras como que cuesta recolectarlas. Cuesta recolectarlas. Estos porcentajes son de estudios muy antiguos, en donde se junta con ACE, que hoy día actualmente es Senda, que el organismo estatal de estupefacientes en Chile. Pero sin embargo, yo te puedo hablar más desde la experiencia, en tanto... consultantes que tienen, por ejemplo, dentro de políticas de minería, que si existe un doping positivo inmediatamente se desvincula al trabajador, es cuando los trabajadores van a consultar y están muy pendientes de la confidencialidad de un proceso. Entonces, reconocen que tienen un problema cuando ya ese problema no lo pueden manejar en sí. Ya. O sea, falta el reporte porque al final es autorreporte. Exactamente. Entonces, por eso no quisiera hablar como de los datos que ahí expresan, porque finalmente desde la propia experiencia hay mucho doping, que incluso doping, por ejemplo, te puedo hablar de doping de saliva, que solo registra horas de consumo, en donde ya los trabajadores saben cuánto tiempo permanece cierta sustancia en el organismo. Entonces van manipulando estos tiempos para poder generar patrones de consumo. Se van como ajustando a cuándo le van a hacer el test, cuándo le van a hacer el doping, etcétera, pero aún así existe consumo problemático. Y consultan porque ya no pueden manejar esto de alguna u otra manera. Por ejemplo, hay un dato importante y una frase que recopilé en mi experiencia, que es la bajada del minero. Y esto es que ellos van, claro, cuando ellos calculan, básicamente cuando terminan el turno, para poder consumir los primeros días y se hacen bolsa los primeros días. ¿Sí? Y entonces van calculando los métodos de limpieza para que después del otro turno puedan estar un poquito más limpios si es que les toca dopaje. Pero, insisto, se manipula de alguna otra manera el consumo, pero no se deja estar. O sea, uno podría decir ahí el problema, como pasar del control a la prevención, ¿no? Para que pareciera que el mero control rutinario es muy fácil de evadir y no genera un cambio de vida en cada uno de los individuos.
Bueno, claro. No por y tener ese- un pago, digamos, que cada un mes te está haciendo un test, vas a evitar un consumo problemático. Y esa es la propuesta de nosotros como Walnut, es ir a sensibilizar en un programa de 6 meses como mínimo para los trabajadores que implica, ¿qué implica sensibilizar? Implica psicoeducación sobre lo que significa esto como enfermedad y entenderlo como enfermedad, generar herramientas de control como por ejemplo lo que se ha hablado acá desde el manejo de ansiedad, de estrés, la misma distancia de los propios turnos de 7x7 o 14x14 en donde si bien mantienen cercanía con la familia, no es lo mismo estar en presencia que estar como comunicándose a nivel como virtual, ¿cierto? Todo eso son situaciones que afectan y que en la propia experiencia han arrojado que se mantienen consumos en sí. ¿Ya? ¿Cuáles son las drogas que más han visto que aparecen en la faena? Marihuana, cocaína, alcohol y algunas enfermedades comportamentales dentro de las adicciones como prostitución, ludopatía. A ver, profundicemos en eso. Enfermedades comportamentales, ¿qué es y cómo se relaciona con una adicción? ¿Es una persona que es adicta, por ejemplo, a prostitutas o adicta a el juego de azar? Pornografía. A pornografía. ¿La pornografía? Claro. A ver, adicción en sí o consumo problemático en sí es toda aquella situación, consumo de sustancias o algún comportamiento que afecta áreas del desarrollo vital de la persona. Ya. Entonces, en ese sentido, como decía acá Roxana, todo lo que de alguna u otra manera te genera alguna situación compleja en tu diario vivir, podría considerarse como una conducta adictiva. Y esto es usar una sustancia, por ejemplo, en el juego, y podría decir es más, si esto tiene un componente de evadir emocionalidad, ya estamos generando adicción. Ya. Chiquillos, se habrán dado cuenta que tenemos en este programa preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo, La Pecera. aquí tenemos una pecera llena de papelitos, no hay que asustarse porque como decían los profesores, qué manera mejor de aprender que a través del juego, ludificando. Y en esta pecera tenemos varias frases reduccionistas, provocadoras, que nosotros le llamamos factos, relacionadas con adicciones, en particular con la minería o cualquier otra cuestión. Entonces yo voy a agarrar este papelito, lo voy a decir a la cámara y si lo que digo es una estupidez, una burrada, ustedes me corrigen como experto y dicen por qué estoy equivocado. Y si lo que digo es una creencia correcta, también. Ustedes dicen correcto y profundizan por qué. Entonces la idea es confirmar, decir que no o matizar, dependiendo del caso. Ok. ¿Les parece? Maravilloso. Tenemos entonces acá un papelito de la pecera, vamos a buscar otro por temas de transparencia. Tenemos acá, estamos conversando con Roxana Vega, Daniel Pinto, investigadores del Centro Walnut sobre adicciones, particularmente en la minería. Vemos qué es lo que dice la pecera. La minería te lleva hacia las drogas. ¿Qué dice el experto? Yo creo que la forma de cómo se visualiza en minería y en construcción, que son dos cosas bien importantes ahí a entender, como estas situaciones más punitivas de castigadoras y no mirando sensibilizar a un trabajador o haciéndose cargo de alguna u otra manera de que es una enfermedad que es una política pública que implica reconocer también, como lo hace la OMS, la enfermedad, es, yo creo, un gatillante a justamente sostener esta enfermedad de adicción y mantenerla como bajo la alfombra. ¿Y qué elementos habrán en la pega de la faena o tú dices en la construcción que hace que los trabajadores estén más expuestos a consumos problemáticos que, no sé, un oficinista? O es mentira eso que estoy diciendo, estoy equivocado con la percepción. ¿Hay elementos propios en la faena minera que los hacen más vulnerables que una pega cualquiera distinta? Sí, claro, se alejan de su casa por turnos prolongados de tiempo. ¿Cuánto tiempo son que se suben a la Bueno, Hay faena? turnos de 7x7, Otros hay en turnos de 14 14x14 días. Claro, entonces ya hay un encierro, te cortan la libertad, hay trabajo donde estás encerrado con falta de luz. Entonces, de alguna manera hay mucho estrés también, harta responsabilidad, harta exigencia. Es un ambiente donde el mismo hecho de estar lejos de la familia y ocurre un indicador psicológico que se presenta bastante
en caso de burnout o de estrés, la doble presencia, donde ¿qué pasa? ¿Qué es la doble presencia? Es un indicador que ocurre cuando tú estás con riesgo de tener un burnout, un estrés importante, un distrés, donde la persona está trabajando, pero su mente está puesta en un problema familiar, en la casa, entonces está completamente disociado. Como no pueden estar en contacto, tienen que estar trabajando con la responsabilidad, algunas veces con responsabilidades importantes, con maquinaria bien riesgosa. Entonces, por eso que también es importante trabajar con este grupo, porque se ha visto que por el efecto de la droga tienen más posibilidades de accidentes. De hecho, hay porcentajes de accidentes que son justamente producidos por droga. Y de todas maneras, además que esta profesión, al igual que el que nos supera, el de la minería, el que supera con el tema del problema de adicción, son la gente de construcción. Entonces son dos nichos importantes que tenemos que ayudarlos porque enfrentan situaciones difíciles, no tan gratas. Te estaba contando el tema de la luz, por ejemplo. Cuando ellos están privados de luz, están privados de hormonas, que te genera todo el tema de la melatonina. Imagínate estar en un lugar oscuro donde todo tu cuerpo te está diciendo duerme, pero estás con un estrés importante porque tienes que seguir trabajando. Entonces el organismo empieza a perder su inteligencia. De hecho, cuando te dicen empieza a 7, 8 de la noche a bajar la luz, ponte una luz roja, empieza de a poco, claro, porque tu organismo está descendiendo, igual que la naturaleza. El ciclo circadiano, digamos. Entonces es una profesión que te rompe el tema circadiano. Entonces te empieza a romper inteligencias naturales. Por eso te hace más proclive a buscar evasores. En relación a la pregunta anterior, ahí me meto un poquito porque la encontré muy bonita y me hiciste pensar harto, que claro, la respuesta es, puede ser que si tú trabajas te vas a trabajar a minería, te puede predisponer, a menos que tú tengas una psicología muy robusta, una salud, un buen trato muy importante hacia ti, donde tienes que empezar a dosificar y a gestionar bien las demandas externas con tus propias, ¿te fijas? O sea, casi andar con luces artificiales cuando estás trabajando adentro. Imagínate cómo... El desafío. El desafío. Entonces, claramente que te predispone, pero no te determina. Porque eso va a depender de las características individuales, la personalidad, la resiliencia, etcétera, etcétera. Roxana Vega, Daniel Pinto, expertos del Centro Walnut, nuestro público les da un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa, chiquillos. Gracias a usted. Gracias a ti. Gracias. Que estén muy bien. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos en el tiempo para ver cómo era la madera en la antigüedad. Viajemos en el tiempo para descubrirlo, porque en la antigüedad la extracción de madera era manual. Se talaban árboles con hachas de piedra, bronce o hierro. La madera se utilizaba de hecho principalmente para refugios, armas, embarcaciones, utensilios domésticos y se preferían maderas locales y fáciles de trabajar, como pino, olivo y cedro, muy valorado en Egipto y en Fenicia. De hecho, el transporte de troncos en esa época era rudimentario, distinto a lo que vemos hoy día. Si uno viaja al sur, camiones llenos con troncos de madera amarrados, no, bueno, en esa época se arrastraban, rodaban sobre otros troncos o derechamente se trasladaban flotando por ríos. Luego en la Edad Intermedia, uno diría Edad Media, Renacimiento, se empiezan a perfeccionar las herramientas de hierro para talar, aserrar, lo que permitió mayor eficiencia en la extracción. La madera se usaba en construcciones ya monumentales, a diferencia de la antigüedad, que era principalmente para utensilios domésticos, armas, refugios. Ahora ya se hacía con la madera catedrales, barcos, molinos, mobiliario mucho más sofisticado que el que también conocíamos en la antigüedad, y aparecen entonces aserradores movidos por agua, una de las principales herramientas, energía podríamos decir, para poder hacer de este proceso más eficiente. Facilitaban el corte de grandes cantidades de madera gracias a la energía del agua. Se regula también el uso de bosques en algunas regiones de Europa por la creciente demanda. Nos pusimos a destruir el planeta Tierra, hoy día estamos viendo las consecuencias de aquello, surgiendo las primeras nociones de manejo forestal. En la actualidad, la extracción de madera se realiza con maquinaria pesada, pesadísima, motosierras, cosechadoras forestales, grúas que no solamente contaminan un montón por el combustible que ocupan, sino que también en este afán humano, ¿no?, de ser siempre lo más eficientes posibles, destruyen también el planeta a una velocidad que nunca antes habíamos podido lograr con otras herramientas que eran mucho más sostenibles. La madera se destina tanto a construcción y muebles el día de hoy como también a
papel, desde la invención de la imprenta en adelante, energía, incluso a través de la madera se saca algo que se llama biomasa, que sirve como energía para ciertas aplicaciones, materiales derivados también como el MDF, contrachapados, qué sé yo. Se impulsa también de ahora en adelante, uno podría decir los últimos 20 años está más activo esta mentalidad, la reforestación. La certificación sostenible también, hay unos sellos que se llaman FSC, PFC, que sirven justamente para certificar qué tan sostenible es la extracción de madera en un lugar determinado para evitar la sobreexplotación y el transporte y el procesamiento, a diferencia de la antigüedad, que literalmente lo echaban al río, que flotara y bueno, a donde llegara. El día de hoy son altamente tecnificados. Hay secado de madera en hornos, aserradores industriales y toda una logística globalizada, uno podría decir incluso en nuestro país un lobby de la madera que antes ni siquiera lo conocíamos. Así es como ha cambiado la madera a lo largo del tiempo. En la máquina del tiempo hacemos una pausa y seguimos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. Te cuento novedades científicas, porque esa es la idea de este programa. Un estudio revela que la contaminación atmosférica, el smog, por ejemplo, acá en Santiago, que en realidad es invivible, le ha pasado, bueno, sí, pues típico, uno sube al cerro, cualquiera sea, y se ve una olla gris, una asquerosa la ciudad, y bueno, la contaminación atmosférica, que en este caso está más arriba que el smog, ¿no? Porque claro, la atmósfera está un poquito superior. Pero aceleraría el deterioro cognitivo. Una investigación publicada por The Lancet Healthy Longevity señaló que la exposición prolongada a partículas en suspensión puede ralentizar el procesamiento mental, deteriorar la memoria, cambiar la estructura del cerebro, incluso durante la vejez. Este estudio se centró en adultos de mediana edad, entre 45 y 64 años, y evaluó su exposición a dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión. Posteriormente, cuando los participantes tenían entre 69 y 71 años, se analizó también su rendimiento cognitivo y la estructura cerebral mediante pruebas de memoria, velocidad de procesamiento, resonancia magnética, y gracias a toda esta información, los resultados muestran que una mayor exposición a dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión se asocia con un procesamiento mental más lento, también con un deterioro de la función cognitiva en la etapa final de seguimiento. Asimismo, se observó que niveles elevados de óxido de nitrógeno se relacionaban con una reducción en el volumen del hipocampo, mientras que la exposición a dióxido de nitrógeno y también partículas en suspensión se vinculaba con un aumento de los ventrículos cerebrales, que son indicadores habitualmente asociados a procesos de atrofia cerebral. ¿Qué tal? La contaminación atmosférica podría acelerar el deterioro cognitivo, parte de lo que te contamos nosotros acá en el programa, una investigación que apareció ahí en The Lancet Healthy Longevity. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre el mar, el fondo marino, misterios que hay ahí, porque hace algunas semanas se hizo viral un streaming, en realidad que era un streaming de una expedición marina hecha por el CONICET en Argentina. Exploraron el fondo marino en el Mar del Plata, y esta expedición, que ya llegó a su fin, todavía tiene por delante varios pasos de investigación. Así que para hablar sobre esto, cómo fue, por qué lo hicieron, qué es lo que viene por delante, vamos a hablar con Nadia Cerino, bióloga marina en la Prefectura Naval de Argentina, que se conecta con nosotros. Te mandamos un aplauso, Nadia, gracias por estar acá en el programa. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, bien. Oye, Nadia, contextualicemos primero porque llegaron hasta Chile, la verdad, las imágenes. Yo creo que gran parte de lo que hizo viral esta expedición fue la emoción también de los científicos. Muchas veces los humanos conectamos a través de la emoción, ¿no? Más allá de que yo te diga, oye, este animal es muy importante, escuchar a los científicos vueltos locos por lo que estaban viendo, yo creo que fue lo que hizo que se viralizara muy fácilmente. Entonces cuéntanos, para aquellos que no han visto estas imágenes, ¿de qué se trata? ¿Dónde fue? Entiendo, en el Mar de Plata. ¿Y por qué era importante hacerla? Bueno, les cuento un poquito de la expedición. Empecemos desde el principio. El Smith Ocean Institute puso un barco a disposición de la comunidad científica para estudiar los mares del mundo. Este año tocaba al Atlántico Sudoccidental. Se postularon varios proyectos y bueno, nuestro proyecto ganó. Eso hizo que nosotros
tengamos el placer de poder ir a investigar el mes pasado en un barco estadounidense con mucha tecnología. Bueno, eso nosotros estuvimos en Mar del Plata, frente a las costas, a unos 300 kilómetros, mar adentro, en aguas argentinas, y estudiamos el mar profundo. Llegamos hasta casi 4.000 metros de profundidad. Nosotros no, por supuesto, sino el ROV, que es esta especie de robot que baja controlado remotamente desde el barco. Y bueno, y se empezaron a tener imágenes, ¿no? Porque lo que tiene el ROV son luces muy fuertes y unas cámaras 4K excelentes. Una de las consignas del SOI es llevar a la comunidad estas imágenes, ¿no? Ellos tienen un canal de YouTube y transmiten en vivo las imágenes que va captando el ROV. Entonces, nosotros teníamos que llevar estas imágenes a la comunidad. Lo que hicimos fue decirle a nuestras familias, amigos, conocidos, que por favor se conecten y nos hagan el aguante para ver estas imágenes. La verdad que queríamos vencer el récord del Schmidt Ocean, que eran como 800 o 900 personas conectadas. Y los primeros días tuvimos poca gente, pero esto empezó a crecer y de repente explotó, ¿no? No sé bien por qué, pero bueno, llegamos a tener 92.000 personas conectadas, casi 100.000 personas. Y sí, digamos que cruzó barreras impensadas porque nos escribía gente de todas partes del mundo. Fue muy linda la experiencia, así que fue una locura. Bueno, las imágenes que vimos fueron increíbles. Es sumamente importante porque el mar profundo está desconocido. Nosotros conocemos perfectamente la fauna que tenemos, mismo ustedes ahí en Chile. Si les digo, si te vas a la cordillera que hay, si te vas a la costa que hay, uno conoce, pero lo que está en el mar profundo no lo conoce nadie. Entonces es muy importante saber los recursos con los que contamos. Y como decimos siempre, hay que conocer para poder cuidar y para poder amar. Así que, bueno, quizás fue nuestra línea de base, un poco el conocer cómo estaba formado ese suelo y con quién y cómo se vivía en esas comunidades. Oye, Nadia, algo yo creo ya respondiste la pregunta que te voy a hacer ahora, que es por qué nos interesaba explorar el fondo marino, porque mucha gente hace buceo y naturalmente ya hay un goce ahí estético, probablemente la razón también por la que se hizo viral, ¿no? Porque es muy hermoso, entonces eso ya en sí mismo podría ser una razón, pero tú decías también hay que conocer para poder cuidar. ¿Cuánto sabemos, cuánto desconocemos, particularmente no te voy a preguntar del fondo marino a nivel global, del Mar del Plata? ¿Cuánto conocemos y cuánto desconocemos que motivó finalmente que esto científicamente fuera necesario? Mira, a nivel global desconocemos un montón el fondo del mar. Ya a nivel global se desconoce un montón. Ni hablar del fondo argentino. Ya. No tenemos barcos que puedan llegar a esas profundidades. Nosotros nosotros lo estudiamos hace 12 años atrás. Esta campaña no fue la primera. Nosotros venimos estudiando el mar profundo hace años. De hecho tenemos un grupo que es el GEMPA, que es el Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentino. Somos muchos integrantes, como casi 50, todos especialistas en distintos temas. Bueno, y venimos con este estudio. En el 2012 y 2013 hicimos la campaña Talud 1, 2 y 3. Y esta fue el Talud 4. Y lo poco que pudimos mostrar era lo poco que se conocía del mar profundo. Es muy, muy importante porque en el mundo a los jardines de corales, por ejemplo, como ecosistemas marinos vulnerables, que son ecosistemas que no se pueden perturbar. Y nosotros pensábamos que en nuestro suelo tenemos, por las muestras que teníamos anteriormente, teníamos jardines de corales. Y bueno, y los pudimos ver perfectamente, se pudieron observar. ¿Por qué son tan importantes? Porque le dan un sustrato a muchísima fauna marina. Si ellos desaparecen, desaparece toda la fauna circundante. ¿Sí? Es muy, muy importante.
Oye, Nadia, una pregunta que ahora que estamos viendo, de hecho hay imágenes en paralelo, si quieres comenta algunas de ellas, son las imágenes reales de la expedición que hicieron junto con el CONICET. Una duda que me surge al tiro y siempre que veo cualquier cosa relacionada con biología marina, no sé si hay una única respuesta, pero ¿por qué la fauna marina en general parece tan alienígena comparada con los seres humanos? Y voy a hacer la distinción en la pregunta, porque uno ve animales terrestres, perros, jirafas, leones, qué sé yo, hormigas incluso, y no sé, uno le ve patitas, no voy a decir que se parecen a los humanos, ¿no? Pero cuando uno ve de repente anémonas o cuestiones como una esponja, realmente es vida, pareciera alienígena. ¿Qué reflexión tenéis que dar al respecto? Asumo que el hecho de estar en el agua es lo que las hace ser tan distintos a nosotros, ¿no? Sí, yo creo que también su simplicidad, ¿no? Nosotros estamos hablando recién, primero, de animales que tenemos concebidos desde que nacimos. El perro, el gato, el conejo, la jirafa, el elefante, son animales que vemos desde que somos chiquititos en los libros de cuentos. Entonces ya ahí los tenemos grabados en la mente, pero no nos olvidemos que estamos hablando ahí de casi todos mamíferos, que sí son el grupo nuestro donde está el humano, ¿sí? Entonces lo más parecido. Ahora, todo lo que vemos ahí, la gran mayoría son invertebrados, partiendo que no tienen esqueleto. Entonces ya ellos están adaptados a vivir con otro tipo de sostén. Hay muchos que no tienen ni siquiera sistema. Si yo veo una anémona o una medusa, no tiene ni sistema de órganos, no tiene digestivo, no tiene nervioso, no tiene nada. ¿Sí? Es solo tejido, es solo músculo con piel, se podría decir, con epidermis. Entonces esto que vemos ahí no tiene ni un sistema. Entonces son muy simples. Mismo la esponja, muy, muy simple, entonces por eso son tan raros, están muy adaptados. Y ni hablar el tema que está bajo del agua, ¿no? Para soportar las presiones y para soportar las corrientes, ellos son muy musculosos, ¿sí? Entonces la mayoría de los organismos, por ejemplo, que estamos viendo ahí, que eso que vemos ahí es un octocoral, tienen estas formas, ¿no? Y como no tienen ningún sistema, lo único que van a tener es una boca. La parte anterior, que yo veo cerrada, porque eso tendría que estar abierto, pero como lo estamos agarrando se cerró, se retrajo. En el medio está la boca y tiene tentáculos que le permiten mover el agua así y captar. Ese es otro nidario que estamos viendo ahí, ¿sí? Oye, Nadia, entonces, sí. En el caso, tú mencionabas el octocoral, me recuerda también a las anémonas, no sé si toda esa es flora marina necesariamente, esa es como una pregunta. Y lo segundo, ¿están vivos? Todo está vivo, eso fue lo magnífico de este video, fue poder ver los animales todos vivos. Es como que nosotros de repente nos convertimos en pez y estamos observando, ¿sí? Estamos mirando en vivo cómo ellos viven. Nosotros estamos así atrás de un vidrio mirando cómo ellos están viviendo. Todo está vivo, lo que pasa es que, como decía, muchos animales son fijos al sustrato. Ahí vemos otro coral, perdón, eso es una, sí, no veo bien de acá, pero bueno, es un coral, es una anémona, tendría que ver la base. Claro, lo llamativo pero, en esta pregunta que yo te hago, ¿no? Que yo creo que mucha gente se confunde, tiende a asociarlas más con una planta terrestre que con un animal. Sí. Eso pasa muchísimo con los corales. Los corales, mucha gente cree que son plantas, que pertenecen al reino vegetal, pero no, son animales. Recordemos que estamos, por ejemplo, en ese video no alcanzo a ver, pero estábamos muy profundos. Ya a partir de los 100, 200 metros de profundidad no entra la luz. Hay oscuridad absoluta. Eso quiere decir que no va a haber vegetación de ningún tipo. No pueden hacer fotosíntesis. Entonces no hay plantas, ni algas, ni microalgas, ni fitoplancton, ni nada, ¿sí? Solamente todo lo que vemos va a ser animal. Ahora eso me recuerda harto lo que pasa cuando uno va al altiplano y va ascendiendo como las distintas capas de fauna, ¿no? Cómo van apareciendo y desapareciendo animales según qué tan alto yo voy apunándome o yéndome al altiplano. En este caso es como lo mismo, ¿no? A medida que voy descendiendo van apareciendo distintas capas de animales que no están los del fondo necesariamente en capas más superficiales. Tal cual, es lo mismo, porque es un tema de presiones y oxígeno, es exactamente igual. Yo cuando voy subiendo, ¿no? Va variando la presión y la disponibilidad de oxígeno. Esto es lo mismo, pero al revés. Cuando voy bajando es exactamente igual y cambian las presiones también, igual que la altura. Y lo que nos pasa, también lo que pasa acá es que influye un montón es el sustrato. Si yo tengo un sustrato, un suelo blando como este, que es toda arena, es muy poca la fauna que voy a tener
porque está limitando a la fauna que vive en sustrato duro, que necesita algo duro para agarrarse. Solamente voy a encontrar animales que pueden vivir en suelos blandos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo acá encuentro una roca, voy a encontrar otro tipo de organismos completamente diferentes, ¿sí? Por eso el cañón era importante, donde estuvimos, porque el cañón tiene paredes. Esas paredes también a veces derrumban, caen piedras, caen rocas de las laderas. Y bueno, ahí tengo un montón de fauna diferente. A nosotros nos pasó de estar así, en la arena, con muy poca fauna, muy poca, y que el ROM gire, encontrar una pared llena. Oye, Nadia, yo estoy, como dirían los españoles, estoy flipando viendo las imágenes que vemos ahí en pantalla. Explícanos qué es lo que hace este brazo, porque vi que estuvo como excavando y recogió, veo una estrella marina. ¿Para qué servía este brazo? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo operaba? Bien, el ROV tiene como herramientas para capturar animales. Era operado por técnicos que trajo el Schmidt Ocean, ¿sí? Técnicos que estaban sumamente preparados para manejar el ROV. Nosotros no tocamos el ROV. Nosotros lo único que hacíamos era decir, por favor, me haces zoom, aumentame acá, quiero ver acá, mostrame, ¿ves? Por ejemplo, ahí hacemos zoom en la estrella, gracias. Bueno, ahí estaba buenísima esa imagen porque se veían todos los pies que tiene la estrella abajo, los pies ambulacrales, que es un sistema tipo hidráulico que le permite tener ese movimiento increíble. Bueno, esto lo manejaba, perdón, mi gato. Sí, adelante. Un animal terrestre robando el protagonismo del mar, mira. Siempre. Y encima es cachorro, entonces es tremendo. Bueno, entonces esto lo operaba gente del SEI. Pero las tomas de decisiones las hacíamos nosotros, ¿no? Que queríamos ver, que queríamos capturar, porque no se capturaba todo. El ROV contaba con este brazo mecánico que le permitía capturar las presas, ¿sí? Con presión. Pero después tenía una aspiradora que podía succionar, esa que vemos ahí, esa aspiradora podía succionar ejemplares más chicos y estaba bueno porque no genera presión contra el organismo, ¿no? Después también tenía palitas para poder levantar, unas palas de metal, tenía una bolsa también para levantar sustrato y también se podía tomar muestras de agua porque tiene botellas Niskin. Eso que vemos ahí es un picnodónido, una araña de mar, ¿sí? Y ahí está, picnodónido, sí. Y tenía también push cores, que son como unas columnas que se entierran en el suelo y se puede capturar sustrato para analizar esa columna de sustento. Entonces, se hicieron varios estudios, no solamente de organismos, sino de agua, ADN ambiental y microplásticos y sustratos. Bueno, ahí vemos un pez. Este pez estaba bien profundo, casi 4.000 metros de profundidad. Fíjense cómo usa sus aletas para apoyarse en el suelo. Eso está como congelado. Sí, pero nosotros lo perturbamos un poquito y dice, esa es una anémona. Sí, esa sí es una anémona. Es bien grande, es gigante. Qué hermosas las imágenes. Oye, Nadia, te habrás dado cuenta, tenemos en este programa preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La ruleta! Y ya tengo sobre mi escritorio de conductor esta ruleta hermosa, preciosa, que como siempre dicen los profesores, el juego es lo mejor siempre para aprender. Entonces, cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña sobre biología marina, sobre el fondo del mar. Y la idea es que tú, con la mayor pasión y la mayor extensión posible, tienes todo el tiempo del mundo de la televisión abierta chilena, le respondas a ese niño o a esa niña. ¿Te parece bien que giremos la ruleta? Perfecto. Gracias. Vamos Chile, entonces, 1, 2 y 3. Gira la ruleta mientras conversamos con Nadia Cerino, bióloga marina de la Prefectura Naval Argentina. Estamos comentando esta expedición que realmente parece un viaje a la Luna o a otro planeta que hicieron junto con el CONICET en el fondo del mar. Se detiene en el color verde olivo nuestra ruleta. Veamos qué color se corresponde con el color... Perdón, qué pregunta se corresponde con el color verde olivo. ¿Cuál es el animal marino más raro? Responde la experta. A ver, raro, había un montón. Yo no podía parar de sorprenderme, ¿no? Había muchísimos raros. Vimos ese pulpo transparente que fue una locura. Pero a mí el que más me impactó fue un pepino muy grande que tuvo como 1 metro de largo, un pepino de mar, que es
un pariente de la estrella de mar, ¿sí? Ese estaba muy profundo y tenía un cuerno como un rinoceronte. La verdad, un animal muy extraño. A mí fue el que más me llamó la atención por lo raro que era. ¿Y qué sabemos de este pepino rinoceronte, Nadia? No sabemos nada, solamente sabemos que es un pepino, como un equinodermo, un grupo de las estrellas de mar, los erizos, ¿sí? Existen pepinos conocidos, pero de este pepino no sabemos nada, porque es nuevo para todos, es rarísimo, y bueno, habrá que estudiarlo un poco, ¿no? Tenemos un especialista en pepinos, que es Mariano Martínez. Bueno, él estaba feliz por haber encontrado este pepino rarísimo, y bueno, ya nos contará cuando analice y procese sus muestras, pero todavía no sabemos más que eso. Y de los otros pepinos marinos, ¿qué sabemos? Como para la gente que sabe, porque mucha gente yo creo que se está desayunando y creía que el pepino era el alimento nomás. ¿Cuál es el pepino marino? ¿Qué pasa? Ese que vemos ahí, en la imagen, es otro pepino marino que le decían chanchito a la gente. Bueno, eso también son pepinos y también es novedoso. Ese pepino es raro, es nuevo. Había muchísimo, fíjense cómo rueda. El pepino, en verdad, todos los equinodermos tienen la capacidad de cambiar el conectivo, un tejido de su cuerpo y hacerse rígido. Y fíjense cómo él ahí se hizo, porque es muy blandito ese animal, es todo agua y músculo, y se hizo completamente rígido y rueda como algo duro, porque tiene la particularidad de ponerse rígido. Pero la verdad que estos pepinos, hay muchos conocidos, como les decía. ¿Por qué le decimos pepino? Cuando uno no sabe cómo llamar a algo, lo asocia, como por ejemplo acá la gente le decía chanchito, o al pepino violeta le dijeron batatita. Bueno, son nombres vulgares, como le decimos, que le da a la gente. Bueno, en su momento alguien habrá encontrado este animal y lo llamó pepino y quedaron como los pepinos de mar, pero no sé sinceramente quién le puso el nombre pepino, pero viene ya en la historia. Nadia Serino. Y hay pepinos marinos, sí, señor. Nadia Serino, bióloga marina en la Prefectura Naval de Argentina. Te mandamos un aplauso a la distancia. Muchas gracias por conectarte. Muy fascinante la conversación. De verdad te agradezco haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. La verdad que, bueno, llegar a Chile, un honor para nuestros hermanos ahí del otro lado. Así que encantada, lo que necesiten, acá estamos. Y bueno, la verdad que fue maravillosa esta experiencia. Va a haber más. Si quieren mirarla, ahora está un grupo uruguayo que va a empezar a transmitir, y después va a haber otra campaña en Argentina para fines de septiembre. No voy a estar yo, me encantaría, pero es otro grupo de trabajo, la verdad nos toca un poquito a todos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a la gente de Chile, y bueno, un placer. Chao Nadia, que estés muy bien, bonito día. Nosotros seguimos con más, ¿les parece? Gracias. All You Need Is Love. Hablamos de varias cosas el día de hoy. Por ejemplo, empezamos preguntándonos ¿por qué el arco iris es en ese orden? Los colores, ¿por qué están en ese orden en el arco iris? ¿Y por qué también son 7 colores? Bueno, lo respondo rápido. ¿Por qué están en ese orden? Reglas de la física nunca cambian, siempre van a estar en ese orden. ¿Quieres revivir la explicación completa? Bueno, ándate a ver el capítulo en YouTube o en Spotify para que lo puedas revisar. ¿Y por qué 7 colores? Porque a Newton le gustaba el número 7. Y dijo, son 7. En serio, así de fácil. Se le ocurrió que eran 7, le gustaba el número 7, entonces dijo son 7 colores. Chao, se acabó. Cuando en realidad el espectro de colores es infinito. Si tú ves bien el arco iris, no son 7 nomás, son muchos más. También hablábamos en la primera mitad del programa sobre adicciones, desde la cultura del buen trato. ¿Qué es lo que pasa en la minería, en la faena minera, con la drogadicción? Y también hablábamos recién sobre el fondo del mar, la biología marina, cómo las partes más profundas de los océanos muchas veces se parecen al espacio exterior. Lo conversábamos con Nadia Serino, que se conectó directo desde Argentina. Ese fue el programa de hoy. Nos encontramos en otro mañana, ¿te parece? Como siempre, completamente en vivo a las 11 de la mañana por Santiago TV. Cambiamos de nombre. Por TV USACH, el canal 50 de la televisión abierta, y por Radio USACH 94.5 FM. Que esté muy bien. Chao, chao.